Hola, ¿qué tal? Saludamos a todo el amable auditorio de su programa La Ciencia de la Conciencia. Lo saluda su amigo Javier López. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los mayas y el Popol Vuh. Es un tema muy interesante, muy importante. Pertenece a nuestra cultura. Los mayas, los aztecas son los dos pueblos indígenas más importantes de nuestro país. Sería muy interesante que en la escuela primaria se establecieran el estudio de estas dos grandes culturas, de estas dos grandes civilizaciones, para que tuviéramos nosotros como mexicanos información de nuestras raíces, de nuestros antepasados. Nos ha tocado visitar algunas zonas arqueológicas como Teotihuacán y nos encontramos a muchos turistas de Inglaterra, de Alemania, europeos, y pues ellos están muy interesados en nuestra cultura y nosotros como mexicanos también debemos interesarnos en ellas. Vamos a iniciar nuestro programa hablando del pueblo maya, de los mayas precisamente. Son un pueblo indígena de México y Centroamérica que ha habitado las tierras que comprenden los actuales estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas en nuestro país, y hacia el sur los territorios de Guatemala y Belice, El Salvador y Honduras. El término o palabra maya significa poco, no mucho, y no es que haya sido un pueblo que en cantidad de personas haya sido reducido, sino que se refiere a que este pueblo, esta cultura maya, se encontraba las personas elegidas, seleccionadas para poder habitar en esos centros ceremoniales, en esos lugares donde se llevaban a cabo rituales y una vida religiosa muy elevada. A eso se refiere el término maya, no a que hayan sido pocos, sino que eran seleccionados, eran lo que se conoce como iniciados, personas que estaban dedicando su vida a la transformación interior, al nacimiento espiritual. El pueblo maya se autoidentifica, o sea, se reconoce por sus vínculos étnicos y lingüísticos comunes. Se autodenominan como pueblo quiché al sur, lo que es de Guatemala hacia Centroamérica, y como pueblo yucateco hacia el norte, de donde estuvieron asentados, aunque existen otros muchos más términos para definirlos. Los misteriosos mayas han intrigado al mundo desde su descubrimiento en la década de 1840 por John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood. La creencia popular nos dice que desaparecieron completamente su civilización de la noche a la mañana. En una ocasión le preguntaron al antropólogo Samael Aumbeor sobre esta cuestión del por qué habían desaparecido tan súbitamente, y él respondió y dijo que con dos palabras podía sintetizar y resumir el por qué habían desaparecido tan rápidamente, y contestó: seres autorrealizados. Esto quiere decir que el pueblo maya en su conjunto, en general, pues como dijimos hace unos momentos, eran personas selectas que trabajaban sobre sí mismos y pues habían logrado desarrollar ciertas facultades, ciertos poderes que todo ser humano puede llegar a hacerlo. Y bueno, pues el penetrar en la cuarta dimensión fue uno de esos facultades que ellos desarrollaron. Nosotros vivimos en una tercera dimensión, en el plano físico material, pero como vamos a leer, como vamos a ver más adelante, pues existen otras dimensiones, otros niveles de conciencia. Desde el punto de vista de la cosmología maya, encontramos una concepción del universo basada en la armonía triádica. Están ahí el cielo, la tierra y el inframundo. Cada uno de ellos se extiende en 4 direcciones, 4 ceibas, 4 tipos de aves, 4 tipos de maíz,
4 colores. Los dioses son 1 y 4 al mismo tiempo. Para los mayas, el cosmos es una estructura armónica constituida por 3 grandes planos horizontales superpuestos, que son el cielo, la tierra y el inframundo. El cielo, a su vez, se divide en 13 estratos, 13 regiones, los 13 cielos. De los mayas también, pues los encontramos en la cultura azteca, los 13 cielos aztecas. Quizá estos 13 cielos con forma piramidal y el inframundo en 9 estratos, dividido en 9 regiones, como una pirámide invertida. Esto pues nos recuerda los 9 círculos dantescos del Dante Alighieri en su Divina Comedia. Cada uno de esos 3 planos se divide horizontalmente en 4 sectores que corresponden más o menos a los puntos cardinales y en los cuales se encuentran diversos seres sagrados. 4 ceibas. Sabemos que la ceiba es el árbol sagrado de los mayas, y en esta cosmovisión, la manera en que ellos comprendían el origen del universo, nos dicen que había 4 ceibas, 4 árboles sagrados sobre los cuales se asentaban la tierra y que sostenían el estrato celeste, o sea, los cielos, los 13 cielos. Sobre esas 4 ceibas, árboles sagrados mayas, posaban 4 aves. Había 4 tipos de maíz, de pavos, de frijoles. Cada uno de los sectores de estos 4 sectores tiene su color sagrado, que deriva de un tipo de maíz. Así, el punto cardinal del norte es blanco, el punto cardinal del sur es amarillo, el punto cardinal del este es rojo y el punto cardinal del oeste es negro. Estos colores, bueno, pues nos recuerdan también de la cultura azteca los 4 Tezcatlipocas, los señores de los 4 rumbos. Existen 4 Tezcatlipocas y precisamente son de estos mismos tipos de colores: el Tezcatlipoca blanco, el Tezcatlipoca amarillo, el Tezcatlipoca rojo y el Tezcatlipoca negro. Los seres simbólicos de los 4 sectores comparten estos colores. También los principales dioses son 1 y 4 al mismo tiempo y se ubican en los rumbos, en estos 4 rumbos que hemos mencionado. Itzamna, el dragón bicéfalo, o sea, de 2 cabezas; Chac, la deidad de la lluvia; los Pahuatunes, que son los dioses de los vientos. Los primeros hombres, según el mito cosmogónico quiché, fueron 4. Hasta aquí vamos a dejar esta parte del programa para dar paso a una pausa musical y regresamos en unos momentos. Bien, regresamos a esta parte, segundo blog de nuestro programa La Ciencia de la Conciencia. Estamos hablando de los mayas y el Popol Vuh. Y bueno, pues decíamos hace unos momentos que los mayas es un pueblo del sur de México que, bueno, pues se caracterizó y se hizo notar siempre por una gran sabiduría, por una gran civilización, con muchos conocimientos, y nosotros pues tenemos que profundizar, tenemos que investigar sobre estas culturas de nuestros antepasados. Mencionábamos sobre la forma en que ellos concebían o se explicaban el origen del universo. Desde el punto de vista de la gnosis, los mayas tienen su origen en el continente Atlante, ese 4º tipo de humanidad que existió en este mundo, en esta tierra, y que, bueno, pues fue destruido, fue eliminado por un gran diluvio universal. Así se conoce en las diferentes culturas, en los diferentes pueblos, civilizaciones, como la sumersión del continente Atlante, que viene siendo el diluvio universal, por ejemplo, que todos conocemos. Para ubicar desde el punto de vista de la enseñanza gnóstica dónde se originan los mayas, bueno, pues como lo habíamos mencionado, ellos surgieron en la 4ª raza, que es la raza de los atlantes. Anteriormente a ellos había estado una 3ª raza, un 3er tipo de humanidad, que era la raza lemur, los lemures, que habitaban en el continente Mu, que es la sede, la base de la 3er raza raíz. Y los mayas provienen
del continente Atlante, de la cuarta raza raíz, los mayas, los toltecas. De la tercera raza, pues está nuestra cultura, nuestra civilización olmeca, la cultura madre, llamada la cultura madre de Mesoamérica. Los primeros que surgieron, según la enseñanza gnóstica, fueron los olmecas en la tercera raza raíz. Posteriormente dieron paso a la cuarta raza raíz, los atlantes, y de allí, de ese tronco común, surge los mayas y los toltecas. Y posteriormente nosotros, la quinta raza raíz, la raza aria, pues se encuentra conformada por las culturas, civilizaciones del pueblo mexica o también llamado aztecas, ¿sí? Los mayas emigraron antes de la gran sumersión de ese gran continente en lo que hoy es el Océano Atlántico, hacia el Tíbet, hacia la India, hacia Egipto, hacia Yucatán, hacia Guatemala y hacia Centroamérica. Los mayas, al saber que iba a sumergirse, que iba a hundirse el continente Atlante, pues salieron y emigraron estas tierras. Se les conoce a los mayas como los grandes civilizadores. En Egipto, en sus pirámides, podemos encontrar algunos glifos, algunos caracteres de origen maya. De hecho, el maestro Samael nos menciona que las palabras que pronunció el maestro Jesús en el Gólgota, en la cruz, cuando lo estaban crucificando, esas palabras que todos hemos leído en las escrituras, que dicen Elí, Elí, lama sabactani, nos dice el maestro Samael que el maestro Jesús aprendió estas palabras en el Tíbet cuando fue en uno de sus viajes a esa escuela del Tíbet, y ahí aprendió el alfabeto sagrado Naga Maya, y esas palabras que pronunció pues son de origen maya y significan me oculto ante la prealba de tu presencia. Los mayas representan la sapiencia de ese gran continente, del continente Atlante. Conocían la energía atómica y muchas otras más ciencias. Bien, pues vemos que la cultura maya es riquísima, es una de las más importantes de Mesoamérica y tenemos que ahondar en su sabiduría para conocer lo que ellos nos quisieron heredar, lo que nos quisieron legar en cuestión de conocimiento. Empezaremos a hablar del Popol Vuh, que es considerado el libro sagrado por excelencia de los mayas. Esta palabra Popol Vuh proviene del quiché, que ya dijimos que es el pueblo indígena al sur de donde se establecieron los mayas, de Guatemala hacia abajo, hacia Centroamérica. En lengua quiché, este nombre Popol Vuh significa el libro del consejo, el libro del consejo divino, podríamos complementar. Es el Popol Vuh el nombre de una recopilación bilingüe de narraciones míticas. ¿Por qué bilingüe? Porque pues del quiché lo tradujo al español un religioso que más adelante vamos a mencionar su nombre. El Popol Vuh es una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo quiché, quiere decir del pueblo maya hacia el sur, el pueblo indígena guatemalteco con mayor cantidad de población. Este libro es de un gran valor histórico y espiritual. Ha sido llamado el libro sagrado de los mayas, como mencionábamos hace unos momentos. Es un completo compendio de aspectos de gran importancia, como incluye religión, astrología, mitología y costumbres. Historias y leyendas que relatan el origen de la creación del mundo y de los hombres, así como de los muchos fenómenos que suceden en la naturaleza. La historia de este libro, del Popol Vuh, el texto del Popol Vuh se conserva en un manuscrito redactado por Fray Francisco Jiménez, quien se identifica como el transcriptor de la versión del maya quiché. Esto entre el año 1701 y 1703 se da la tarea Fray Francisco Jiménez de transcribir estos textos. Con base en esto se ha postulado la existencia de una obra escrita alrededor de 1550 por un indígena
que después de aprender a escribir al español, capturó y escribió la recitación oral de un anciano. Esto quiere decir que en 1550 este indígena se dio la tarea de escribir en quiché lo que un anciano pues le estaba dictando, la manera en que le relataba este anciano maya del pueblo quiché, y él, al haber aprendido español, bueno, pues escribe, plasma sobre unos manuscritos este relato, y posteriormente, eso fue en el año de 1550, y en 1701 Fray Francisco Jiménez transcribe o traduce del quiché al español pues estos textos. Vamos a dejar hasta aquí esta parte de nuestro programa, La Ciencia de la Conciencia, para dar paso a una pausa musical y regresamos dentro de unos momentos para el tercer bloque de nuestro programa. Bien, hemos regresado a su programa La Ciencia de la Conciencia. En este tercer bloque estamos hablando de los mayas y el Popol Vuh, ese libro sagrado de esta gran civilización que fueron los mayas. Y bueno, pues vamos a resumir, a sintetizar esta gran obra literaria como lo es el Popol Vuh. Ya dijimos que su significado es el libro de los consejos, que trata de explicar la creación, cómo fue creado el mundo y los hombres desde la cosmovisión, desde el punto de vista de los mayas. Haciendo un resumen del Popol Vuh, pues este libro tiene como protagonistas a dos héroes principales, a unos gemelos divinos. Estos gemelos divinos pues tienen grandes poderes, son grandes sabios, y pues según nos relata el Popol Vuh, lo primero que existía en este mundo era el agua. El dios creador, desde el punto de vista de los mayas, funge con un papel de ordenador, de generador de vida. No solo el dios, también este elemento que es el agua. Del agua surge la vida, el germen de las cosas y de todo lo creado. Es Dios, a través de su voz, ese Dios de los mayas, el que hace que resuene el germen dentro. Para los mayas, la palabra y el silencio tienen una gran importancia. De hecho, los dioses no podían, los primeros plantas y animales que fueron creados por los dioses de los mayas, al ver que no podían hablar, que no podían rendirles culto, pues idearon estos dioses crear al hombre al ver su fracaso ante las plantas y los animales. Dice la tradición maya que primeramente crearon hombres de barro, y estos pues no les sirvieron, no funcionaron, no tenían conciencia. Posteriormente dieron paso al segundo tipo de hombre, los hombres de madera, que también no funcionaron al no tener memoria, al carecer de conciencia. Finalmente dieron con la idea de crear al hombre de maíz, de los diferentes tipos de maíces, de los 4 colores que hemos mencionado, y pues ese experimento sí les resultó. Y desde la cosmovisión maya, así como desde la cosmovisión de los aztecas, nosotros somos hijos del maíz. Esto pues sabemos que representa el maíz, la simiente sagrada que cada uno de nosotros llevamos cargando en nuestro interior. Estos dos protagonistas principales o héroes desde el punto de vista de los mayas pues tienen mucha similitud con por ejemplo en la cultura romana aparecen Rómulo y Remo como los fundadores de la antigua Roma. En la Ilíada de ese gran escritor Homero los vemos estos dos mismos gemelos con los nombres de Castor y Pólux. Y bueno, pues esto sabemos que representa esta pareja, estos gemelos divinos en todas las culturas, en todas las civilizaciones, se refieren al movimiento y a la dualidad, a la constante transformación. De hecho, en este libro sagrado, que es el Popol Vuh, encontramos que estos gemelos quedan convertidos en el sol y en la luna. La idea central o en la parte del Popol Vuh que nos vamos a enfocar es en esa parte donde estos gemelos divinos son invitados por los señores de Xibalbá, que es Xibalbá
los mundos infiernos de los mayas, son invitados a que realicen un juego de pelota. Y pues los señores de Xibalbá los oyen desde el mundo soterrado, desde los mundos infiernos de los mayas, que están jugando esta pareja de gemelos divinos, y los llaman para que jueguen con ellos el juego de pelota. Pues y para esto los señores de Xibalbá les ponen pruebas hasta para que logren llegar hasta donde están ellos en el mundo soterrado, y terminan asesinándoles. Estas pruebas pues que son llevadas a cabo a estos gemelos divinos en el inframundo, se llevan a cabo en casas de torturas. Según la cosmovisión maya, son 5 las casas de tortura. La primera casa es la casa de las tinieblas, la segunda casa, la casa de los cuchillos, la tercera casa de tortura es la casa del frío, cuarta casa, la casa de los tigres, y la quinta casa, la casa de los murciélagos. Estas casas de tortura pues fueron venciéndolas, fueron superándolas los gemelos divinos, cada una de ellas, y eso pues les abrió la puerta para llegar ante los señores de Xibalbá. Cabe mencionar que estos gemelos, cada vez que resurgen, cada vez que renacen, como el ave fénix de entre sus propias cenizas, lo hacen con más poder y se transforman, se convierten en seres inmortales. Y bueno, pues como lo habíamos mencionado hace unos momentos, quedan pues convertidos en 2 astros que vendrían siendo el sol y la luna. El libro maya de los muertos, al igual que el libro del antiguo Egipto, habría contenido una descripción del viaje del alma por el más allá. Algunos arqueólogos están convencidos que este códice o libro maya de los muertos, hoy desaparecido, sirvió de modelo para el fabuloso conjunto de imágenes pintadas en los vasos funerarios de la época clásica. Se han encontrado algunos jarrones, algunos vasos donde se describe pues todos estos pasajes de ese libro maya de los muertos. Contrario a la idea de serena contemplación con que se suele presentar a los sabios mayas, muchas de las figuras de los difuntos parecen reflejar más bien una realidad aterradora. Las visiones del inframundo en este libro maya de los muertos habrían estado ligadas a un complejo mitológico del periodo clásico, del cual quedan tan solo fragmentos, como el llamado mito de los gemelos en el Popol Vuh. Si el esoterismo de estas antiguas pinturas no se refiriera únicamente a las creencias mayas sobre la muerte física, sino que indicara también la transformación psicológica del iniciado, entonces se comprendería mejor el sentido de la paradoja entre la mística quietud de los rostros mayas esculpidos en piedra y el desasosiego del mundo de los muertos retratado en los vasos funerarios. Hay que descender a los propios infiernos para conquistar la luz. Si los señores de Xibalbá son sacrificados y despojados de su poder, los héroes gemelos pueden convertirse en astros luminosos, como decíamos el sol y la luna. Es una versión de la creación del sol interior, o sea, del espíritu del ser. A continuación vamos a mencionar de una forma sintetizada el mito de los gemelos divinos, Hunahpu e Xbalanque. Los párrafos textuales han sido tomados de la versión popular del Popol Vuh según Adrián Recinos. Vamos a dejar hasta aquí esta parte de nuestro programa y regresamos después de una pausa musical para la conclusión de este tema, los mayas y el Popol Vuh. Regresamos. Bien, estamos de regreso en su programa La Ciencia de la Conciencia. En este cuarto bloque final estamos hablando de los mayas y el Popol Vuh. El mito del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, nos dice que existieron una pareja de gemelos divinos que existieron con grandes poderes, eran grandes sabios, grandes artistas, grandes adivinos y eran magos. Sus padres de estos gemelos divinos, Hunahpu e Xbalanque, sus nombres de sus padres fueron Ixpillaco, el padre masculino, e Ixmucané, la madre, el aspecto femenino de Dios. Los ancianos, a quienes
los dioses acudían en busca de consejo, los abuelos que presenciaron la creación del universo, esto es, Ixpillacoc e Ixmucané, los padres de estos gemelos divinos. Los muchachos se dedicaban a jugar a la pelota todos los días. El ave Boc, mensajera del corazón del cielo, descendía para contemplarlos. En cierta ocasión, Hun Hunakpu y Bukup Hunakpu fueron a jugar en el camino a Xibalbá, o sea, en el camino hacia los mundos infiernos. ¿Qué están haciendo sobre la tierra?, dijeron los señores de Xibalbá. ¿Quiénes son los que la hacen temblar y hacen tanto ruido? Que vayan a llamarlos, dijeron, que vengan a jugar aquí a la pelota, donde los venceremos. Ya no somos respetados por ellos, ya no tienen consideración a nuestra categoría, y hasta se ponen a pelear sobre nuestras cabezas, dijeron todos los de Xibalbá. Enseguida entraron todos en consejo. Cada uno de los 12 señores de Xibalbá sabía torturar y dar muerte a los hombres de una manera particular y cruel. Bueno, pues estos 12 señores de Xibalbá, del mundo soterrado, de los mundos infiernos de los mayas, pues nos dice aquí esta parte del relato que sabían torturar y dar muerte a los hombres, y es precisamente de lo que hablábamos en los bloques pasados. El inframundo se dividía en casas de torturas, la casa de las tinieblas, en 5 casas de torturas. Número 1, la casa de las tinieblas, la casa de los cuchillos, número 2, la casa del frío, número 3, la casa de los tigres, número 4, y la casa de los murciélagos. En estas 4 casas de torturas pues fueron viviendo muchas experiencias, muchas aventuras estos gemelos divinos, y pues finalmente salieron victoriosos. No sin antes, en la última casa, en la casa de los murciélagos, pues uno de esos gemelos saca la cabeza de un lugar donde donde estaban ocultos, y los señores de Xibalbá se la cortan y bueno, pues queda sin la cabeza. Posteriormente es decapitado. Posteriormente se valen de muchos pues sortilegios y logran recuperar la cabeza, y es puesta nuevamente sobre la cabeza de uno de los gemelos, el que la había perdido. Vamos ahora a pasar a ya pues mencionar el significado, la transposición psicológica de este relato del Popol Vuh. El Popol Vuh recopila las historias contadas en el siglo XVI por los quichés de Guatemala, pueblo descendiente de los antiguos mayas. Una de las más importantes conexiones entre las enseñanzas de los mayas, constructores de las grandes ciudades, y las tradiciones del Popol Vuh se refiere al mundo de los muertos. Muchas de las escenas pintadas en los vasos que acompañan los entierros del periodo clásico reproducen y complementan el mito de Hunahpu e Xbalanque que acabamos de mencionar. Según Coe, un autor, esta continuidad entre el Popol Vuh y las ofrendas a los difuntos se debe a que el viaje de Hunahpu e Xbalanque, los gemelos divinos, a Xibalbá, debe ser repetido por las personas muertas en cuya tumba el vaso fue colocado. Hunahpu e Xbalanque, estos gemelos divinos, en la versión indígena del Popol Vuh de Adrián Chávez, los héroes gemelos no son tales. En realidad, el héroe hijo de Hunahpu e Xbalanque, aunque en algunos momentos especialmente mágicos del mito, Xbalanque se desdobla, se sigue tratando de un mismo ser. La importancia concedida a Xbalanque se confirma en las tradiciones recogidas por los frailes Jiménez y las casas en Guatemala, en las que se menciona únicamente a Xbalanque como aquel que derrotó al rey de los infiernos y a sus diablos en Xibalbá. En el Popol Vuh es Xbalanque quien salva a Hunahpu cuando éste es decapitado en la casa de los murciélagos, la noche previa al tercer y definitivo encuentro en el juego de pelota con los señores de Xibalbá. También es Xbalanque quien le corta la cabeza a su hermano, lo despedaza y luego lo resucita cuando bailan frente a los señores, justo antes de la victoria definitiva sobre el tenebroso Hun-Camé. Al tratarse de un solo personaje, se puede afirmar con propiedad que Xbalanque enseña la decapitación y la destrucción del sí mismo, del ego, para acabar con los enemigos de su padre, resucitar y ascender a los cielos convertido
en sol. Ixbalanque se traduce como el pequeño tigre. Si Hunahpu es cerbatanero, porque eso significa su nombre, tenemos que la pareja de héroes gemelos, Hunahpu e Ixbalanque, es en realidad el cerbatanero tigre. El tigre es uno de los más potentes símbolos religiosos de Mesoamérica. Para Seyour, un escritor, el tigre o el jaguar representan el movimiento, la fuerza invencible y la obstinación necesarias para salvar la propia chispa divina. El tigre es capaz de vigilar, perseguir y destrozar a sus enemigos, aunque estos se oculten en la noche. El triunfo de estos gemelos divinos sobre los señores de Xibalbá representa la victoria de la luz sobre las tinieblas, el despertar de la conciencia. El Popol Vuh recoge principios filosóficos y psicológicos válidos para el hombre de todas las edades. Después, el héroe, después de que derrotó a los señores de Xibalbá, empleó su magia para decapitar y despedazar a los principales de Xibalbá. Así su padre fue vengado, como lo encontramos en el mito de Osiris. El salvar las diversas pruebas puede ser considerado como un cambio en su estado de vida, es decir, como pruebas iniciáticas. Descender a Xibalbá y finalmente convertirse en el sol y la luna tiene ese sentido, morir para renacer. El inframundo es también el lugar de renacimiento. Hunahpu renace como Hunahpu e Ixbalanque, y cuando estos reconocen el camino nuevamente, poseen ya ciertos conocimientos que les permiten salvar las pruebas. Encontramos entonces en este gran relato del Popol Vuh nuevamente los tres grandes escenarios de todo mito. Número 1, la obstrucción de la conciencia. Número 2, el combate entre la conciencia y el ego. Y número 3, el despertar de la conciencia. Al eliminar el ego pluralizado y someter los poderes de nuestro propio infierno, la conciencia brilla y el ser divinal del hombre se manifiesta con plenitud. El final de los viajes al inframundo de los héroes y de la lucha contra los señores de Xibalbá es el nacimiento del sol, es decir, de la luz de la conciencia. Este camino de muerte y transformación antecede a la creación del hombre verdadero, del hombre de maíz. Bien, encontramos en este libro sagrado una gran sabiduría y lo debemos de trasladar al terreno de lo interno, de lo psicológico. Tenemos que morir para renacer transformados en hombres nuevos y diferentes. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.